Bienvenidos a Tetzaveh, Éxodo 27:20 al 30:10. Muy bien, esta parashá comienza con el mandato de hacer, harás. Eso es lo que dice Tetzaveh, harás. Y aquí comienza diciendo, harás el altar de madera de acacia. Eh, la semana pasada que comenzamos, vimos que había una correlación. Me van a perdonar que estoy teniendo, ok, vimos, quiero ver si puedo regresar, si puedo regresar, muy bien. Uy, regresé demasiado. Muy bien, ahí está. Este es el monte del Sinaí y este es el candelabro. Y vamos a ver esa relación que hubo. Recordemos que en el tiempo que se estaba dando todo allí con Moisés, él estaba en el monte del Sinaí, él estaba ahí. Y allí comenzó a recibir todas las instrucciones que él necesitaba. Mejor dicho, que Dios le estaba dando porque no las necesitaba él. Dios le está dando instrucciones. Y esas instrucciones de la Parashat Tetzaveh comenzaron en Parashat Terumá, que fue la que vimos la semana pasada. Y ahí vimos la relación que vimos que Parashat Terumá, Parashat Tetzaveh y Parashat Kitizá, las tres están unidas, son como que fueran una parte, como que todas son una parte. Entonces, ya comenzamos hablando de Terumá y ahora vamos en Tetzaveh, pero recordemos que esta Tetzaveh es parte como parte de ese todo de Terumá, porque entonces aquí va, vamos a ver, estamos en el, en la parte donde Dios le está dando a Moisés las instrucciones para construir el tabernáculo. Y aquí vamos a ver cuál es ese orden en la descripción del tabernáculo, porque aquí vamos a encontrar una cosa muy interesante. Eh, si nosotros estuviéramos hablando del tabernáculo, normalmente iríamos por la perspectiva nuestra, entrando por el atrio exterior. Eso es lo más lógico, ya que nosotros tenemos la perspectiva desde afuera, ¿verdad? Ciertamente eso es lo que esperaríamos encontrar en la Torá, pero no es lo que está pasando en la Torá. Dentro de esas leyes del tabernáculo, vamos a encontrar una excepción muy, muy evidente, que es, perdón, aquí moví un poco esto. Estoy tratando de acomodar la pantalla, pero, ups, perdón. Muy bien. Me moví demasiado y estoy un poco, bueno, muy bien. Ya estoy regresando porque, como les comenté antes de empezar a grabar, tuve muchas dificultades técnicas y todavía estoy teniendo un poco, pero bueno, sigamos adelante. Entonces, ¿cuál es ese orden? ¿Qué es lo que Dios
quiere transmitirnos con todo la descripción de lo que es el tabernáculo, que es lo que estamos viendo hoy. ¿Qué orden es el que tenemos que seguir? Eh, Aquí hay una relación, cuando digo orden, orden de, me van a entender porque la relación con la ubicación de las leyes del altar de incienso, que es el altar el pequeño que está en el lugar santo, aparece hasta el final de la Parashat Tetzaveh. O sea, aquí empieza a dar instrucciones de todo lo que es el tabernáculo, pero entre estas instrucciones no hay nada, no encontramos una instrucción muy específica acerca del altar de incienso. Entonces, allí comenzamos primero viendo que el altar de incienso no está entre las descripciones iniciales y hay una duda. Vamos a explicar al final esa relación con la conexión temática entre el tabernáculo y el monte del Sinaí. O sea, vamos a ver esa relación que tiene entre el tabernáculo y el monte del Sinaí. Y de toda la comparación que vamos a hacer de tabernáculo y el monte del Sinaí, vamos a hablar específicamente y vamos a resolver nuestras dudas específicamente con respecto al altar de, de incienso. Este mandamiento de construir el tabernáculo eh, lo encontramos en esta parashá. Bueno, realmente está entre el 25, capítulo 25 y el 31, ¿verdad? Que fue lo que mencionamos la semana pasada. Estas instrucciones completadas, donde Dios le explica a Moisés cómo debe construir el tabernáculo y cómo va a funcionar. Y en este estudio discutiremos la controversia sobre cuándo y por qué este conjunto de instrucciones se entregó por primera vez a Moisés. Analizaremos esa escritura, o mejor dicho, la estructura interna de esta unidad para mostrar cómo y por qué en realidad contiene dos unidades distintas que se superponen de una manera muy especial. Este es un discurso muy largo que comenzó, como vimos aquí, estamos viendo en la parasha anterior, y va a terminar hasta Kitisa, eh, y deben considerarse estas pues vamos a ver como una subunidad distinta en medio de esto. En la parasha Terumá comienza con el mandamiento que Dios le da a Moisés, donde le dice que hable a los hijos de Israel, que tomen, que hagan contribución, y ahí después de eso que empieza a dar un montón de instrucciones y continúa esas instrucciones todavía en esta parasha y todavía siguen, ¿verdad? Entonces, para ver esto, simplemente hay que tener en cuenta dónde comienza el discurso y dónde termina. Entonces, el discurso termina en el capítulo 30, en el versículo 11, donde dice, habló a Jehová Moisés diciendo, y aquí ya encontramos como que comienza de nuevo, y o sea que en el versículo 30:10 es el final de este discurso que hoy estamos viendo. Eh,
por ejemplo, eso quiere decir que esta es una subunidad del que está entre la parasha Terumá y que termina aquí en esta Tetzaveh. Entonces, vamos a ver este esquema. ¿Qué es lo que el esquema de la parasha Tetzaveh? Y este esquema, vamos a ver un resumen de cada porción que está en esta unidad. Pero, bueno, primero veamos el esquema de Terumá, observando cómo aparentemente sigue un orden lógico y ahí se aclarará nuestra pregunta inicial. Estas son las partes, las que mencionamos la semana pasada, que inicia en el capítulo 19, todo lo que tiene que ver la experiencia en la parte A, la experiencia en el Monte del Sinaí, en la parte B, los mandamientos que recibieron, y ahí empieza la Parashat Terumá también, y la parte C, el problema de que hubo del becerro de oro, y la parte D, que es la construcción en sí del tabernáculo. Y esto es todo lo que se ha venido viendo. Entonces, vamos a ver que el tabernáculo tiene diferentes áreas. Y en la Parashat Terumá comienza hablando de que los israelitas donen voluntariamente los materiales y se habla del propósito, los materiales que se van a usar para la construcción del tabernáculo y también se habla del propósito del tabernáculo y el propósito del tabernáculo es que es el lugar donde Dios va a habitar para vivir en medio de ellos. Y aquí en el área empieza describiendo el área, no de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Me llama mucho la atención porque es, eh, es como Dios estaría viéndolo. Nosotros estamos viendo de afuera, Dios está viendo de adentro. Y Él es el que está hablando y diciendo el orden. Y es lógico que Él nos hable de adentro para afuera, o sea, describiendo desde la parte más interior del tabernáculo hacia afuera. Entonces comienza describiendo el lugar santísimo, que en el lugar santísimo está el mobiliario, bueno, la verdad son un mobiliario o dos tal vez, el arca y el propiciatorio, ¿verdad? Que es el arca donde se van a albergar las tablas, como está descrito en el capítulo 25, 10, 16. Y el propiciatorio, que es la tapa especial del arca, que está escrito en el capítulo 17 versículos 17 22 del capítulo 25. Entonces, esos son el arca y el propiciatorio. De ahí, yendo hacia la siguiente área, vamos a las vasijas del lugar, eh, del lugar o el mobiliario que está en el lugar santo. Lugar santo, ahí está la mesa de los panes de proposición, que está descrita en el capítulo 25, del 23 al 30, y la menorá, que está descrita en el capítulo 25, 31, 40. Y aquí está el gran ausente, que es lo que veníamos hablando, el altar de incienso. Sabemos que el altar de incienso está en esa área, pero no está descrito en este momento. Entonces, ahí se empieza a notar la ausencia de la descripción de este altar tan importante, porque es sumamente importante, ¿verdad? Que ese altar de incienso juega dentro del templo una función vital.
De ahí sigue en el capítulo 26, del 1 al 37, viene describiendo eh, lo que alberga la tienda de reunión. También habla del lienzo de la tienda o el velo, la tela y las pieles de cabra que cubren el tabernáculo, las vigas de madera que sostienen la tienda y las cortinas que dividen el lugar santo y el lugar santísimo. O sea que aquí hay una descripción, ahí están las mesas, el candelero, la tienda de reunión, los lienzos, las vigas y el velo, ¿verdad? Que son las que van haciendo esa descripción en la descripción de la Torah en la porción que estamos leyendo. Eh, muy bien. De ahí tenemos la parte externa, que es el atrio exterior y sus naves alrededor, principalmente en el capítulo 27, del 1 al 8, eh, va describiendo el altar de ofrendas. Después habla del atrio exterior y también de las cortinas y los postes exteriores. De ahí, aquí termina la parasha Terumá y comienza la parasha Tetzaveh y nos va describiendo eh, el uso del aceite en el versículo 20 del capítulo 27, 20 y 21, nos hace una descripción de lo que es la menora, ¿verdad? Muy bien. Aquí, aquí está la descripción dice, y tú mismo ordenarás a los hijos de Israel que te atraigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer que la lámpara arda continuamente en la tienda de reunión, afuera del velo que está dentro del testimonio. Desde la tarde hasta la mañana, Aarón y sus hijos mantendrán la presencia de Jehová y será estatuto perpetuo de parte de los hijos de Israel por sus generaciones. Muy bien, entonces aquí ya se va describiendo la actividad que va sucediendo dentro del tabernáculo. Muy bien, de ahí, en el capítulo 28, capítulo 28 va describiendo del 1 al 43, todo el capítulo 28, va describiendo las vestiduras del tabernáculo. Entonces, las vestiduras del tabernáculo, perdón, de los sacerdotes, las vestiduras de los sacerdotes son obviamente muy importantes, son parte del equipo del tabernáculo, o sea, son instrumentales, la van a usar los sacerdotes, pero son parte integral de el tabernáculo. Entonces, no vamos a leer toda la descripción, pero sí vamos viendo que son el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, el turbante, el cinturón, las campanitas, todo esto está, tiene mucha importancia en en esto, en esto que estamos hablando. En la integridad del tabernáculo. Seguimos adelante. Aquí, como dije, no voy a leer todas las escrituras, pero aquí va haciendo toda la descripción
la vestimenta que van a tener, el efod, el, el, las, las piedras que va a tener el pectoral, y todo eso lo va describiendo, lo vamos a ir pasando rapidito para no tomar mucho tiempo, pero sí como para ir recordando qué es lo que va diciendo, más o menos, ¿verdad? Qué es lo que lleva en las sombreras los nombres de las tribus de los hijos de Israel, el sumo sacerdote. Y va explicando cómo, quién es el que lo hará, cómo lo estarán haciendo, ¿verdad? Y cómo Dios va ordenando todo esto. Eh, el, las piedras que representan cada una de las tribus y qué tipo de piedras van y llevan en el pecho el sumo sacerdote. Y ahí en el versículo 21 al 25 va describiendo también eh, cómo se ponen los nombres de los hijos de Israel en cada una de las piedras y que cómo el pectoral forma dos anillos de oro sujetados a los extremos. Eh, y ahí va describiendo todo este capítulo. No lo vamos a leer todo, como dije, solo estoy mencionándolo para que vayamos teniendo una idea de de qué es lo que se está hablando y qué concepto quiero transmitir. No voy a entrar en detalle de todo esto, pero sí, por lo menos que vayamos viéndolo un poquito. Y aquí le dice que haga dos anillos de oro en los dos extremos del pectoral, al lado del efod, por dentro, y eso es lo que va a ir sujetando una bolsa donde se colocarán dos piedras que se llaman Umim y Tumim, que van a ser necesarias eh, para el funcionamiento del sumo sacerdote. De ahí el manto del efod va a ser todo azul, para la abertura de su cabeza con una borla alrededor de ella, y va a ser en el efod, en sus orillas de abajo, va a tener unas granadas y unas campanas que van colgadas de la parte de esta túnica, digamos, que va a llevar el sumo sacerdote. De allí va describiendo que tenga una plancha haga de una plancha de oro y grabe en esa mitra, en esa plancha, eh, el nombre de santidad para Dios. O sea, el sumo sacerdote es apartado totalmente para estar delante de la presencia de Dios, y va describiendo cómo es que se va a hacer eso y cómo lo va a usar el sumo sacerdote, y también cómo las vestiduras de su hermano Aarón eh, y los sacerdotes, los hijos de él, son cómo van a ser y qué, qué descripción tiene. Entonces, todo esto se está hablando aquí en en este capítulo 28. Entonces, eh, ahí sigue el capítulo 29. En este capítulo 29 se describe la ceremonia de la dedicación inaugural de 7 días. O sea, esto lo vamos a ver. De hecho, esto es lo que sucede, lo que viene a pasar en,
esto es lo que viene a pasar en el capítulo 1 de Levítico, que ahí es donde empieza todo esto, ¿verdad? Y le dice cómo ellos tienen que estar ahí, eh, cómo deben mantenerse vestidos delante de Dios con sus túnicas, el efod, el pectoral, cómo se van a ceñir, cómo van a estar delante de Dios y cómo van a tomar esos 7 días para consagrarse delante de Dios y eso es lo que básicamente lo que van haciendo. Entonces, eh, mi idea era salteármelo, pero como tengo un poquito de problema técnico, entonces sí voy como pasándoles cada una de las lecturas que son de esta parashá, del capítulo 29. eh, Aquí va hablando acerca de esa conmemoración, eh, esa, esa inauguración, de la ceremonia de inauguración del tabernáculo, ¿verdad? Entonces, de eso aquí lo está describiendo. De ahí llegamos al capítulo 28. Y en el capítulo 28, eh, aquí está la descripción de la ofrenda diaria después de la dedicación, ¿verdad? Eh, Permítame que 26. Muy bien. Voy a regresar uno. No, no es este el que quería ver. Tengo que regresar otro. Bueno, entonces aquí, como dije, primero dio la descripción de qué es lo que hicieron en, en, que tienen que construir, cómo tienen que hacer, y después viene la ceremonia de inauguración. Y aquí en este capítulo 29, en el versículo 38 dice, y esto es lo que ofrecerá sobre el altar: 2 corderos añales cada día continuamente. Entonces aquí en el 38, del 38 al 46, versículo 46, es que está hablando de la, la ofrenda diaria que se ordenó se hiciera perpetuamente por todas las generaciones. Eh, y Dios les está diciendo que, que ofrecerán un cordero y también las ofrendas de harina, de las hojuelas de masa eh, que tienen que presentar delante de Dios. De ahí que van a ofrecer los corderos y dice que Él se reunirá con los hijos de Israel. En el capítulo 43 podemos ver, dice, y allí me reuniré con ellos, con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. O sea, el, 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 el tabernáculo va a ser santificado por su gloria, por lo cual santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. También a Aarón, a sus hijos santificaré para que me sean sacerdotes. El 45 dice, habitaré en medio de los hijos de Israel y seré su Dios. Que esto es básicamente el propósito que venimos hablando. Que esto se comenzó a hablar literalmente en la Parashat Terumá y aquí
lo vuelve a decir. Y ellos conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Entonces, después, en el capítulo 30, que es ya básicamente el final de la Parashat Tetzaveh, dice, harás asimismo un altar para quemar incienso. O sea, hasta aquí, en el capítulo 30, dice, harás asimismo un altar para quemar un incienso, lo harás de madera. Perdón, me adelanté. Lo harás de madera de acacia. O sea, aquí ya está haciendo este es nuestro ausente, este es lo que no estaba en la descripción del tabernáculo. Entonces, la pregunta es, ¿por qué? Porque es que no, hasta aquí es donde viene esta descripción y le dice que lo recubra de oro, que le haga 2 argollas, que le ponga varas de madera de acacia recubiertas de oro. Y después le dice que ponga lo ponga delante del velo que está junto al arca del testimonio. Muy bien, entonces aquí ya apareció nuestro eh, altar de altar de incienso. Entonces, en otras palabras, lo que hemos venido viendo, eh, así en resumen, primero Dios le dice a los hijos de Israel que donen, que eso es una ofrenda voluntaria y eso a mí me llama la atención. Yo quiero ir haciendo algunas relaciones, tal vez. eh, Uno, que este es el lugar donde Dios se va a juntar con nosotros, o sea, que con los hijos de Israel. Es un lugar donde Dios quiere habitar, pero el tabernáculo es un lugar donde el Espíritu de Dios quiere habitar. Y como sabemos, en 1 Corintios hace una descripción que nosotros somos templo del Espíritu. A mí me llama mucho la atención el hecho de que él está diciendo que nosotros tenemos que voluntariamente ofrendar todos los materiales que se necesitan para la creación del templo. Y eh, básicamente, si nosotros somos ese templo del Espíritu Santo, eh, me luce que nosotros tenemos que rendir también, o sea, como una ofrenda, como rendirnos voluntariamente, porque ese tabernáculo donde Dios quiere habitar realmente somos nosotros. Y si nosotros hiciéramos una comparación del tabernáculo eh, que está describiendo en este momento, con su atrio exterior, su lugar santo y lugar santísimo, y podemos ubicarnos nosotros entre nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. ¿Cómo nosotros voluntariamente también tenemos que rendir todos los aspectos de nuestra vida a Dios? Todos los aspectos de nuestra vida a Dios, que es algo que es muy interesante. Entonces, esta ofrenda voluntaria, que es eh, teruma, es la que debemos rendirle a Dios. Como también nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, rendirle todos los aspectos, las limitaciones, digo limitaciones, no, las divisiones o los, los velos que separan nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro cuerpo. Todo tiene que ver con entregárselo, todo tiene que ver con rendirlo al señorío del Espíritu de Dios, que quiere habitar en nosotros. Entonces, eh,
eso es lo que Dios pretende de habitar en medio de nosotros. Entonces, para ir viendo cómo está esa lista que acabamos de estar viendo, eh, primero el mobiliario del lugar santísimo, el arca para albergar las tablas, el propiciatorio también que va sobre el arca. Después viene describiendo, eso está en el capítulo 25, después viene describiendo el lugar santo, la mesa de los panes de proposición, candelabro que están en el lugar santo. Después habla de la tienda que alberga esas vasijas, eh, el velo que tapa la tienda, las vigas de madera, las cortinas la cortina que separa el lugar santo del lugar santísimo. Son como las diferentes partes, es como las partes del templo, ¿verdad? El atrio exterior, ¿verdad? El altar de ofrendas, en el atrio exterior viene a estar el altar de ofrendas, el atrio y sus cortinas y sus postes que delimitan la parte de afuera. Entonces, de ahí viene en Tetzabé el aceite para la menorá, que es el aceite que se tiene que traer para la menora, ¿verdad? Quería tocar una escritura eh, que es bueno, yo quería tocar el capítulo 27, el versículo 20 al 21. Aquí rapidito lo voy a hacer. Em, muy bien, Éxodo 27 del 20 al 21, que dice, mandarás a los hijos de Israel que traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas en el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio. Las pondrás en orden a Aarón y sus hijos para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana como estatuto perpetuo a los hijos de Israel por sus generaciones. O sea, sí, es algo que es un estatuto perpetuo mantener el candelabro prendido. Muy bien, de ahí en el capítulo 28 hablamos de las vestiduras. En el capítulo 20 de las vestiduras de los sacerdotes, qué tipo de vestiduras usa el sumo sacerdote, sus adornos, todos sus distintas túnicas, el efod, el pectoral, su mitra y todo lo que lleva. De ahí en el capítulo 29 habla de la ceremonia de la dedicación de 7 días, del capítulo 29, versículo 1 al 37. De ahí hablamos de la ofrenda diaria después de la dedicación y en el, permítame, quiero ver qué viene. Sí. En el capítulo 30 ya eh, nuestro ausente, nuestro altar de incienso que hasta aquí vino a aparecer al final, ¿verdad? Entonces, eso es básicamente lo que hemos venido describiendo. Entonces, el orden lógico en su progresión comienza con el arca, el lugar santísimo, luego continúa con el lugar santo, con lo que hay ahí también, seguido con la tienda de reunión, eh, el altar de ofrendas en el atrio exterior, con sus prendas especiales de los sacerdotes, y ese es básicamente como ha ido describiendo eh, este, este, este
parte de la Torá, pero hay una cosa muy importante, o sea, más adelante en la Parashá Vayahel, que es, la vamos a ver más adelante, en el Éxodo, versículo 35, del 13 al 15, habla y dice, la mesa está haciendo la descripción de las cosas que están en esa área. La mesa, sus varas, todos sus utensilios, el pan de la proposición, el candelabro de la iluminación con sus utensilios, sus lamparillas y el aceite para iluminación, el altar de incienso y sus varas, el aceite de la unción, el aceite aromático, la cortina para la puerta de entrada del tabernáculo. Entonces, aquí habló de la mesa, de la mesa, sus varas, todos sus utensilios, el pan de proposición, candelabro, y en el versículo 15, el altar de incienso. O sea, aquí ya no está ausente, ¿verdad? Aquí ya está donde tiene que estar, ¿verdad? Entonces, en el siguiente, digamos que en capítulo 37, eh, versículo 10 al 29, también hay una descripción cuando se está construyendo todos los utensilios que van ahí. Por ejemplo, aquí dice, también se construyó la mesa de madera de acacia, era de 2 codos, ¿verdad? Eso es en el capítulo 37 de Vayagel. Y también va describiendo todo lo que se va a usar ahí eh, voy a seguir a la siguiente porción para no leer tanto, porque lo que me interesa ver es que también aquí va describiendo eh, los, lo que tiene que ver con el candelabro, ¿verdad? Y también eh, la, las molduras de oro de los dos lados de las argollas de oro que van en las esquinas de lo que es el altar de incienso en el versículo 25. O sea, cuando la Torá va a describir ya la función o cómo se construye todo eso, entonces sí ya incluye el altar de incienso, que es el que al principio no veíamos. Entonces, eh, esas son las leyes del altar de incienso que se registraron consistentemente junto con las leyes de la menorá y la mesa de los panes de proposición a la hora de, de ser construido. Muy bien. Pareciera que en la descripción que hubo eh, en, en, en la parte de la ofrenda diaria, ahí fue donde se concluye pues se va terminando la unidad, y vamos a leer esa parte, porque ahí dice, versículo 38, esto es lo que ofrecerás sobre el altar, 2 corderos añales cada día continuamente. Ofrecerás un cordero por la mañana y el otro cordero lo ofrecerás antes del crepúsculo. Con el primer cordero ofrecerás 1/10 parte de la efa de harina amasada con la 1/4 parte de aceite machacado y
para libación la cuarta parte del hin de un hin de vino. El segundo cordero lo ofrecerás antes del crepúsculo. Lo harás conforme a la ofrenda de la mañana, conforme a su libación, ofrenda ígnea a Jehová en un olor que apacigua. Este será el holocausto perpetuo durante vuestras generaciones, el cual será ofrecido a la entrada de la tienda de reunión en presencia de Jehová, donde me reuniré con vosotros para hablar contigo. Ahí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria. Por lo cual santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. También a Aarón y a sus hijos santificaré para que me sean sacerdotes y habitaré en medio de los hijos de Israel y seré su Dios. Que ese es básicamente otra vez lo que el propósito. Y ellos conocerán que yo soy Jehová su Dios y que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Ahora miremos un poco más de cerca esta parte, observando cómo sus versículos finales forman ese hermoso resumen de toda esta unidad. O sea, aquí ya está terminando la parashá Tetzaveh, que es la que estamos viendo hoy, y está terminando de esta manera. El propósito que Dios, salud, el propósito que Dios tiene es que Él quiere que sus hijos estén haciendo perpetuamente por sus generaciones ese ofrecimiento en la entrada de la tienda de reunión en presencia de Dios y reunirse con ellos para hablar allí con ellos. O sea, Dios, o sea, Dios quiere estar ahí, ¿verdad? Pero ellos tienen que venir con una ofrenda, pero tienen que venir con un espíritu de honra, de arrepentimiento, de temor a Dios para venir a juntarse con Dios. Dependiendo de eso, o sea, ellos vienen con ese espíritu y Dios, o sea, ellos están haciendo su presencia y Dios también va a hacer su presencia. Y eso lo está diciendo, dice, ahí me reuniré, en el versículo 43, dice, ahí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado. O sea, eso es muy importante. O sea, el lugar va a ser santificado, el tabernáculo. Eso quiere decir que la presencia de Dios ahí toma un espacio que es sumamente santo, sumamente delicado. Dios espera que en ese espacio donde Él va a estar donde Él va a estar frente a su pueblo, que también sea un espacio que, que sea santificado, ¿verdad? Y que ellos vengan con la actitud correcta delante de Dios y que vengan rendidos literalmente, o sea, voluntariamente rendidos delante de Dios. Y dice, por lo cual, el 44, lo santificaré, el tabernáculo de reunión y el altar, también a Aarón y a sus hijos santificaré para que sean mis sacerdotes. Entonces, en este sacrificio diario, que es que Dios está diciendo, yo quiero reunirme con ustedes todos los días. Y es allí donde Dios va a hablar, Dios les va a hablar. Y veamos aquí cómo esto coincide con el versículo 25, 22, o sea, en la parashá Terumá. Y dice que también dice, ahí me reuniré
entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, y por encima del propiciatorio hablaré contigo todo lo que ordenare a los hijos de Israel. Entonces, él va a santificar la tienda, él va a santificar el altar, él va a santificar a los sacerdotes. La tienda, el altar y los sacerdotes se correlacionan, que son los temas principales en ese esquema, en esa descripción de todo lo que nosotros leímos. O sea, eh, tanto el lugar, los sacerdotes y las ofrendas. O sea, toman una categoría en esa descripción que se da, que comenzó en la Parashá Teruma. Ahí hay una categoría, ahí está hablando de cómo a Dios le interesa que ellos y todo eso esté santificado para él, porque su presencia va a estar en él. Entonces, aquí hay una correlación entre eso, ¿verdad? Pero eso no es todo, porque en la próxima parte en el versículo 45 dice, y habitaré en medio de ellos y seré su Dios. O sea, todo esto está santificado, entonces Él va a venir y va a habitar en medio de ellos. O sea, es una preparación que tiene que haber entre todo esto que acabamos de describir para que Dios venga y habite en medio de ellos. Entonces, en el versículo 8 del capítulo 25, dice que en Terumá dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. O sea que ahí en ese versículo y aquí en este versículo, en el del capítulo 29, el versículo 45, también dice, y habitaré en medio de ellos. O sea, esa frase, habitaré en medio de ellos, en Terumá, y habitaré en medio de ellos, cerrando Tetzabe, contiene esa unidad que abarca esta descripción. Es como que esta es una unidad importante de la Torá. Y aquí está con esa frase está abriendo toda la descripción de todo lo que tiene que estar santificado con la idea, con el propósito de que si todo eso está así, Dios va a venir y va a habitar entre ellos. Apartado, todos purificado, eh, cada quien rendido delante de Dios. Y esa no es nuestra excepción. O sea, ¿acaso nosotros somos templo del Espíritu de Dios? Entonces, ahí como que también podemos interpretar, podemos entender que nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, todo nuestro ser también tiene que estar rendido. ¿Por qué? Porque Él está habitando, el Espíritu de Dios habita. Y si el Espíritu de Dios habita en nosotros, entonces tiene que estar funcionando así. En la, en la, déjenme ver si tengo aquí, en Ezequiel, en la Haftará, que se llama, eh, por aquí lo tenía apuntado, pero no lo veo. Pero es Ezequiel al final, creo que es capítulos 43 o 42. Ahí habla por qué el Espíritu de Dios se fue del templo. ¿Por qué la gloria de Dios abandonó el templo? ¿Por qué la Shekinah de Dios abandonó el templo? Y la razón es porque no se santificaron, no rindieron honor a Dios. O sea, el pueblo de Israel se
se desobedeció a todos los mandatos. Entonces, esa es la razón por la cual su espíritu se va, porque no es bien recibido. Él está diciendo, oigan, yo tengo que venir aquí, pero si yo voy a habitar aquí, ustedes tienen que, va a ser bajo sus condiciones. Él está poniendo las condiciones. Ahora, Dios no está viniendo para habitar sin restricciones, porque todas estas cosas son como etapas, son restricciones, incluyéndonos a nosotros como individuos. O sea, las restricciones son atrio exterior, lugar santo, lugar santísimo, es nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu. Esas son las restricciones que hay. O sea, hay, y si Dios no ve que esas restricciones están bien tratadas, bien instruidas, bien formadas, bien cuidadas, entonces, si no es así, su gloria no va a estar ahí. Así de sencillo. O sea, ¿por qué? Porque su objetivo es habitar en medio de nosotros. Pero aquí en esta parashá, finalmente, para rematar con esta parte, termina con una descripción muy interesante y conecta el propósito del tabernáculo eh, con la salida de Egipto. Y eso lo vemos en el versículo 26, y ahí dice, y ellos conocerán que yo soy Jehová, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo, Jehová, su Dios, porque ellos, Dios no habitaba con ellos, pero Él los sacó, los llevó a Egipto, les dijo, ¿quieren ser ustedes mi especial tesoro? Y dijeron, sí. Entonces, eh, Dios les dio sus palabras, les dio las tablas y esas palabras que Dios le dio a ellos, ese pacto que ellos hicieron con Él, es precisamente con lo que empieza a describir del tabernáculo. Por ejemplo, quiero decir, esas tablas van a ser guardadas dentro del arca de pacto con la tapadera de la, la, se me fue el nombre, la, la tapa ¿alguien me ayuda? Propiciatorio. Propiciatorio, sí, gracias. El propiciatorio, ¿verdad? Que es como una descripción en inglés le llaman de mercy seat, como el trono de Dios, donde Él va a perdonar los pecados del pueblo. ¿Verdad? Que cada vez que entra el sumo sacerdote una vez al año a presentar su ofrenda y Dios va a venir aquí y va en ese propiciatorio, va a propiciar la expiación para su pueblo, que es lo que, lo que vino lo que viene a ser, es una parte muy importante. Entonces, eh, ahí ellos conocerán que yo soy Jehová. O sea, hay una relación, o sea, hay una relación entre el tabernáculo y con el hecho de conocer y saber que al estar la presencia de Dios dentro del tabernáculo, ellos sabrán quién es Dios. Jehová es su Dios, es nuestro Dios. Y que Él nos sacó de Egipto, nos sacó de Babilonia, nos sacó para ser santos,
para santificarnos, no para seguir viviendo allí como seguíamos viviendo antes, pero es el hecho de que Él nos está sacando, o sea, está esa acción de que Dios nos sacó, ¿verdad? Y eso es lo que dice en el versículo 46, que dice, yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. O sea, ¿por qué nos sacó de Egipto? ¿O por qué nos sacó del mundo? ¿Por qué nos sacó de Babilonia? ¿Por qué nos sacó? Porque yo quiero habitar ahí. Esa es la razón. Eso quiere decir, si nos sacó, nos sacó. Entonces, los capítulos 25 al 29 forman esa parte claramente definida como que la razón por la que en el versículo 25:8 dice, y quiero habitar en medio de ellos. Y en el versículo 29, también 29:45 dice, habitaré en medio de los hijos de Israel. Entonces, cabalmente, eso es la razón del tabernáculo, habitar en medio de su pueblo, con todas estas instrucciones que él dio, ¿verdad? Pero esa es una forma de describir esta unidad entre, o sea, se nota que allá empezó en Terumá y aquí termina en Tetsabe. Bueno, ahora aquí ya vamos resolviendo nuestra pregunta inicial. ¿Dónde está el altar de incienso? Pero vemos que termina, o sea, esta parte de versículo 45, donde dice habitar en medio de ellos, y la razón por la que él dice, y ellos conocerán que yo soy Jehová, que los saqué de la tierra de Egipto, y ahí termina esa unidad, pero no termina la Parashat Tetzaveh, sino todavía hay 10 versículos adelante, que es en el capítulo 30 del 1 al 10, que pareciera que esos versículos no pareciera, vemos que no forman parte, están fuera de esta unidad que acabo de describir. Entonces, está fuera de la unidad del perímetro que describe el perímetro donde la Shekinah de Dios va a habitar, pero esta unidad no está ahí. Entonces, no solo no está, sino está aislada y pues tenemos que ver por qué razón está aislada, por qué no está ahí. Entonces, para ver eso, vamos a intentar a ver eh, el entorno del monte del Sinaí. Veamos qué relación tiene el tabernáculo con el monte del Sinaí. Entonces ahí vimos que los comentaristas, la semana pasada que hablamos, que había un propósito oculto del tabernáculo, que es que la gloria de Dios, de la misma forma que habitó en el monte del Sinaí, quiere habitar en el tabernáculo. O sea, ahí está, hay una relación, ¿verdad? Ese es el propósito mismo del tabernáculo, es como perpetuar la experiencia en el monte del Sinaí. O sea, ya no va a ser, o sea, Dios va a habitar así como estuvo en el monte, pero va a ser en el, en el tabernáculo. Entonces, por ejemplo, en el arca del pacto, que contiene, ahí están las palabras principales que se hablaron en el monte del Sinaí. Dios entregó esas palabras en el monte del Sinaí y esas son contenidas dentro del arca del pacto que están dentro del tabernáculo. Entonces, el testimonio eterno del pacto de Dios está forjado entre los hijos de Israel en el monte del Sinaí. Eso está en el capítulo 24 del 3 al 12. Eso, vemos ahí el pacto.
¿verdad? Los querubines que están sobre el propiciatorio, el caporet, en la parte superior del propiciatorio, sirven como el sitio desde donde Dios continuaba hablando a Moisés. Y es muy interesante porque cuando él vino, su gloria vino a, al monte del Sinaí, sus ángeles, sus querubines lo rodeaban a ellos, ¿verdad? Y todo era la atmósfera de Jehová en el cielo, como la atmósfera de Jehová en el monte del Sinaí, con sus querubines rodeándolo, tal como se describe en Apocalipsis, como los querubines están alrededor de su templo. Entonces, ahí mismo Moisés entrega los mandamientos y los restos de mandamientos que no dio los mandamientos en el monte del Sinaí, y el resto de mandamientos que no dio en el monte los dio en el lugar, en el tabernáculo. Y también había un altar de ofrendas donde los hijos de Israel, los israelitas ofrecieron ofrendas de paz, y en ese altar que ellos hicieron, también hicieron su confirmación del pacto que recibían y dijeron, sí, lo que tú has dicho, haremos. O sea, eh, es interesante que ahí hay un altar. Está la presencia de los querubines, está la presencia de Dios, y está las palabras que se hablaron en el monte del Sinaí. O sea, todo eso que sucedió en el monte del Sinaí está viniendo a contenerse dentro del tabernáculo. Y a mí me gusta mucho la figura porque al final, como dice en Jeremías, que él va a poner su ley en nuestros corazones, en su tabernáculo. Él va a poner su ley en nuestros corazones. Entonces, esa será el nuevo pacto, ¿verdad? Entonces, es muy, muy interesante. Siguiendo esa línea de pensamiento, debemos encontrar que hay un paralelo. Es evidente que entre el monte del Sinaí y el tabernáculo hay un paralelo, como ya lo empecé a describir. Las palabras que se hablaron, o sea, las palabras se hablaron, pero se perpetuaron, se escribieron, se guardaron dentro del arca del pacto. Y ahí están guardadas. Entonces, ese paralelo va tomando forma y arroja mucha luz sobre por qué la Torá colocó el altar de incienso después de la unidad de la Shekinah. Porque si ustedes se recuerdan, el altar, cuando la presencia de Dios bajó también una nube que cubrió el monte. Entonces, eso se ve como los límites también que tiene el tabernáculo, los límites, las cortinas que divide, la cortina en que divide el lugar santísimo, el lugar santo, las cortinas que contienen, la cortina que divide el lugar santo del atrio exterior, y también las cortinas exteriores del tabernáculo. O sea, hay limitaciones. Y eso como que se va viendo los mismos paralelos que habían en el monte del Sinaí, se están trasladando las figuras
los conceptos se están trasladando al tabernáculo. Entonces, en el monte del Sinaí se instruye a la gente a que permanezcan al pie de la montaña, que no se acerquen. Eh, a los sacerdotes se les permite acercarse un poco más y solo a Moisés se le concede el acceso a la cima de la montaña. Entonces, es la misma configuración de acceso que tiene todo el pueblo, los sacerdotes y Moisés al lugar santísimo. Entonces es la misma configuración, va con la misma idea, se va perpetuando, es como que a Dios le interesa que la figura del monte del Sinaí permanezca y ahora permanece en la figura del tabernáculo, que es un tabernáculo diseñado como, por supuesto, hecho de mano de hombre, pero con el mismo concepto del tabernáculo, del templo, donde Dios habita. Entonces, una figura que está en el cielo es una figura que es trasladada al monte del Sinaí, en la tierra, que él viene y él delimita, él separa, él limita y dice, habita ahí en el monte del Sinaí y de repente todo ese concepto es trasladado a lo mismo de- del tabernáculo, el mismo concepto del sacerdote que va a entrar al lugar santísimo, de los sacerdotes que pueden entrar al lugar santo y de la gente que va a dejar sus ofrendas previo a que han sido purificados antes ahí al frente al tabernáculo, al lugar, al atrio exterior. Entonces, a la gente se le permite avanzar solo hasta la parte externa del tabernáculo, donde se encuentra el altar de ofrendas. Los sacerdotes pueden ingresar al lugar santo, donde se encuentra la mesa de los panes de proposición y la menora. Y solo Moisés y Aarón pueden ingresar al lugar santísimo donde se encuentra la presencia de Dios. Entonces, eso es lo que ha pasado. Esto lo podemos resumir de la siguiente forma. O sea, hay varios grupos, Moisés y Aarón. Ellos, bueno, en el caso de Moisés, él fue el único que subió a la cima del monte de Sinaí, que es la representación del lugar santísimo, y ahí recibió esas palabras, las palabras de Dios fueron guardadas en ese lugar. Las lo que conocemos como las 10 palabras, fueron guardadas en en el arca del pacto. De ahí, ese es el nivel más santo, ¿verdad? El siguiente nivel menos santo que ese, el lugar santo, donde los sacerdotes pueden subir, entrar al lugar santo, como de la misma forma los sacerdotes pudieron subir a media montaña. Ese es como el lugar de reunión, como la tienda de reunión. Y el pueblo se mantuvo al pie en el atrio exterior, al pie de la montaña. Entonces, eso encaja eh, en la figura del altar de incienso en todo esto. Y en Yitro estuvimos discutiendo esa naturaleza dialéctica del encuentro entre Dios y los israelitas en el monte del Sinaí. Idealmente, los israelitas debieron haber escuchado los mandamientos directamente de Dios. Sin embargo, eh, el hombre mortal es incapaz de resistir la presencia de Dios.
y Dios vio necesario amortiguar ese encuentro. Obviamente era un golpe que los hombres, el pueblo de Israel, no podía soportar directamente. Entonces, lo que pasó, para poder aliviar esa tensión, Dios consideró necesario cubrir el monte Sinaí antes de revelarse y dijo, aquí vengo ante ti en la espesura de una nube para que puedan escuchar mientras yo hablo. Y eso está en el capítulo 19, versículo 9 de Éxodo. Y el monte Sinaí estaba lleno de humo, también dice, porque Dios había descendido sobre él con fuego. Eh, de esta manera, la nube en el monte Sinaí sirvió como un amortiguador entre los hijos de Israel en el pie del monte y la revelación de Dios en la cima del monte. Entonces, se puede sugerir que el altar de incienso cumple una función similar. Cuando se ofrece el incienso en el altar, sobre las brasas de este pequeño altar, se crea una nube de humo en el lugar santo. Y de esta manera, esta nube de humo forma un amortiguador entre los hijos de Israel y, y los que están fuera en el atrio exterior, Dios y la presencia que habita en el lugar santísimo. De hecho, el sumo sacerdote también entraba con incienso delante cuando entraba al lugar santísimo. Y ese era básicamente el eje. El eje era el arca del pacto, el altar de incienso y el altar de ofrendas, ¿verdad? Esta interpretación está respaldada por los versículos clave que describen la relación entre el altar de ofrendas, el altar de incienso y el lugar santísimo. El primer versículo que enfatiza la conexión entre el altar de ofrendas y el altar de reunión, mientras vemos este versículo, veamos lo redundante que parece. El versículo 29-42, que es el que tenemos aquí. Este será el holocausto perpetuo durante vuestras generaciones, el cual será ofrecido a la entrada de reunión en presencia de Jehová, donde me reuniré con vosotros para estar ahí contigo. Y ese es, o sea, está, está haciendo la ofrenda diaria en el altar de ofrendas para todas las generaciones, frente a la entrada de la tienda de reunión, ante Dios, donde él los va a encontrar y allí les hablará a ellos. O sea, que no pasó no quiere decir que no fue la intención. La intención de Dios era esa, para que perpetuamente ellos tuvieran acceso. Pero la Torá podría haber explicado dónde se lleva esta ofrenda pública en la mitad de las palabras. Sin embargo, por alguna razón, la Torá desea enfatizar una conexión temática entre la ofrenda diaria, el lugar donde Dios habla con Israel. Y luego, en la siguiente parte, la Torá brinda las instrucciones específicas donde colocar el altar de incienso. Y en el versículo 36 dice, y pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio sobre el testimonio, donde me, eh, donde me reuniré contigo. Entonces ahí va a poner el arca, el altar de incienso. Y por esa razón se enfatiza que el altar de incienso debe ubicarse entre estos dos puntos focales. Es decir, a lo largo de este mismo eje que conecta el altar de incienso con el altar de santísimo, el lugar santísimo. Entonces, más adelante en el mismo capítulo, cuando la Torah explica cómo se hizo
el altar vuelve a enfatizar este punto. En el versículo 36 del capítulo 30 dice, molerás parte del incienso y lo pondrás delante del testimonio de la tienda de reunión donde me reuniré contigo. Esto es o será cosa santísima. O sea, ese incienso que se quema dentro con esas especies en ese altar, levanta una nube y no solo levanta una nube, levanta un aroma eh, que es santísimo, es especial, es donde Dios se va a reunir. Y eso, Aarón va a ofrecer en ese altar diariamente por la mañana, antes de atender la menora y cuando se encienda la menora por la tarde. Entonces, Aarón también debe ofrecer incienso para crear una nube similar y protegerse aun cuando entre al lugar santísimo. Entonces, con estos antecedentes, podemos ver cómo, eh, por qué no está, o sea, ese elemento todavía, o sea, es como que lo dejó fuera de la descripción de la Shekinah en el sentido de que no estaba ahí, pero lo dejó justo al final de la parashá, en los últimos 10 versículos, con la idea, hasta, yo creo que hasta se enfatiza el hecho de que la razón, hay una importancia muy primordial acerca de ese altar. En Apocalipsis vemos también que el incienso son las oraciones de los santos. O sea, eh, es importante recordar que, como dijimos, el tabernáculo eh, representa a cada área de nosotros, espíritu, alma y cuerpo. Nosotros, así como en Terumá, voluntariamente ofrecemos todos los materiales que va a llevar el tabernáculo para levantarlo. También nosotros somos personas que debemos voluntariamente ofrecernos a Dios y en medio de esto ofrecer nuestras oraciones a Dios, levantar nuestras oraciones delante de Él, que a Él le parece como un aroma agradable. Yo tuve la oportunidad de oler ese aroma en Israel, en el altar de incienso, en una demostración, en la primera demostración que hubo del entrenamiento de los sacerdotes levitas, y ahí quemaron el incienso en un altar eh, que representaba, era un altar, la representación del altar de incienso no era el altar de oro, pero era un altar eh, donde lo encendieron y quemaron. El aroma, el olor que subió, pues un aroma agradable, que suave, que entraba, o sea, uno lo respira y se sentía hasta que entraba en la respiración, en el aire, en los pulmones, muy agradable. Y eh, pienso que para Dios es muy agradable eso, o sea, esa relación de olor grato, de aroma especial, perfume, era como un perfume, un olor muy agradable para el sacerdote y obviamente para Dios, pero esa es la razón, o sea, es como que esa, eh, me atrevo a decir que Dios ve que nosotros somos personas que tenemos que rendirnos a Él
y levantar incienso a Él, aroma agradable a Dios, lo cual es para Dios muy agradable. Eso provoca una, un amortiguador para que Dios se acerque, nos oiga, nos responda. Entonces, hasta este punto hemos tratado esto, como se quedó fuera esta parte de, del altar, se quedó del altar de incienso, pero es como que si Dios sí le dio un énfasis a eso. Entonces ya vimos que esta es una estructura paralela que que se parece a que cuando el altar digo, iba a decir paralelo a lo que sucedió en el monte del Sinaí, en el tabernáculo es similar. El encender el altar es me suena, una provocación, una provocación divina, una provocación, una invitación, voy a decir. Es como cuando yo digo me provoca comerme un chocolate eh, negro, por así decirlo, y saborearlo, me provoca algo. O sea, tengo ganas de tener ese placer. Y esto es similar, es el, el humo, la nube del altar de incienso provoca la presencia de Dios, provoca acercarse a Dios y provoca que Dios se acerque a nosotros. Y eso es lo que es muy interesante. Eh, espero que provoque también impartir la idea de buscar a Dios, orar, buscar en oración a Dios, quemar nuestros peticiones delante de Él en el altar de incienso. A leer Apocalipsis durante eh, tiempo que hemos podido leerlo o cantarlo, yo me he dado cuenta que Dios no deja esas incienso que nosotros pudiéramos llevar en oración, poner en nuestro altar de oración, de incienso. Es un altar que es un incienso que podrá quemarse, pero Dios no lo olvida. Y Dios contesta esas oraciones. Tal vez no las conteste en el tiempo que nosotros queramos la respuesta, pero que la contesta, aún si nosotros no estamos presentes, aún si nosotros ya no estamos activos en ese tiempo, en la tierra, obviamente. Dios va a contestar nuestras oraciones al final. Y ese es un lugar, ese altar de inciensos, es una idea, es un instrumento dentro del tabernáculo que, que tiene muchísima importancia. Muy bien, eh, pues hasta aquí llego. Que el Señor les bendiga, el Señor les guarde y los veo en la siguiente semana. Bendiciones.